Bienvenido, bienvenida, soy Marcos, Raya Delgado para dibujarbien.com. Hoy tengo un invitado especial, este es Eustaquio. Dile hola a la cámara, Eustaquio. Hola, gente, ¿qué tal? Bien, es un pequeño regalo que me ha hecho, que me han hecho los compañeros de mi anterior empresa, en concreto mi jefe. Es un muñeco que tuve durante muchísimos años en mi escritorio y bueno, como veis es un desollado, que está muy guay. Este tipo de artículo es súper recomendable porque, bueno, como veis, en este caso este modelo tiene algunas estructuras más internas y otras más externas y va muy bien a la hora de utilizarlo como referencia para dibujar musculatura. Hay de chico y de chica. El de chica pues estaría bien conseguirlo y demás. Bien, cositas como estas quiero ponerlas también en la tienda de Dibujar Bien para que sepas qué comprar y a qué precio es razonable comprarlo, ¿vale? Porque estos chismes a veces son un poco caros y no todos tienen la calidad que deberían. Pero bueno, me apeteció presentarlo y darle las gracias a mi jefe por el regalazo, porque es un detalle, ya le tenía mucho cariño a este muñeco y hemos estado 4 años separados hasta que ha vuelto a estar en mi escritorio. Así que bueno, es como un tótem también que me motiva a dibujar. Y todo lo que te motive a dibujar, cualquier cosa que te ayude, pues permítetela, porque a veces la motivación, venga de donde venga, está bien agarrarla con las dos manos, porque a veces hace falta. Bien, vamos al lío. Hoy este es un vídeo para el desafío 52, que es un dibujo a la semana durante todo un año. En este desafío 52, que es la 4ª edición, estamos casi, o estoy proponiéndote al menos tandas, casi siempre de 7 dibujos, con lo que en realidad tienes tarea para cada día de la semana, y si lo divides es mucho más asible, mucho más fácil que lo lleves a cabo y venzas esa pereza de dibujar. Mayormente la dificultad máxima a la hora de dibujar es ponerse a trabajar y dibujar. Dibujar en sí no es lo complicado, sino el ponerse a currar. Así que todo lo que te ayude a motivarte es bienvenido. Vamos a ver, me pica hoy todo. Dios mío. Ya está. Espero que no me pique más la cara hoy. Al menos durante el vídeo. Bien, hoy teníamos una serie de dibujar arrugas, dibujar tela. El dibujo de tela es un poquito complicado porque porque sigue unas físicas particulares, ¿de acuerdo? La ropa se arruga siguiendo unos patrones. Si has hecho los deberes, habrás visto que no toda la ropa se arruga igual. O sea, no es lo mismo cómo se arruga un pantalón que cómo se arruga una falda. Y ya no solo dependiendo de la prenda de ropa, sino del material de esta prenda. No es lo mismo cómo se arruga la piel del cuero, que el lino, por ejemplo, o la lana, o una manta. Entonces, o la seda, que se arruga así con mucho más suavecita. Entonces, dependiendo de la tela que quieras dibujar en tus personajes, conviene que hayas hecho estudios de diferentes materiales y de diferentes partes o diferentes prendas para que sepas que, por ejemplo, no se arruga igual una sudadera, una chaqueta por aquí, que si ves es como se abre en abanico, que, que una chaqueta o un abrigo que tiene arrugas más estiradas, digamos, como lo que serían las arrugas de una cortina, más onduladas así y largas, que esas están, digamos, marcadas más que por la doblez de una extremidad, por la propia gravedad. Entonces, más que centrarte en ponerle arrugas a todo sin ton ni son, haz estudios de la ropa, haz estudios de cómo se comporta y duplica o emula esos estudios en tus personajes, ¿de acuerdo?
Yo he hecho hoy he hecho una especie de prueba que verás que no es mi estilo de dibujo más normal. O sea, en vez de hacer un boceto y dibujar directamente sobre el boceto las líneas que considero adecuadas, me he puesto a mí como un pequeño reto, que era plantearme el dibujo como si fuese de tinta de verdad. Cuando dibujas con tinta, ya sea plumilla, una estilográfica o un boli normal y corriente, es interesante el punto de concentración que logras para no equivocarte, porque claro, la tinta no se puede borrar, y no al menos con la misma facilidad que el lápiz. Así que estamos totalmente concentrados. Es un ejercicio que te recomiendo que hagas de vez en cuando. Dibuja algo con un boli o con una plumilla. Verás que cada línea que vayas a poner la notas, vas a sentir esa concentración, ese punto de implicación con el dibujo en el que prefieres plantearte bien cómo va a ser esa línea antes de hacer rayajos sin ton ni son. Así que he hecho como una simulación de este ejercicio, sobre todo al principio. Después ya sí que he borrado un poco, he editado y demás, pero bueno, está guay también ver cómo de diferente es el dibujo si más o menos vamos del tirón y no con un boceto previo. Está guay que pruebes las dos cosas para que encuentres lo que más se ajuste a tu estilo y con lo que más cómodo te sientas. Otra cosita más. Al final el dibujo he acabado con un poquito de un estudio de color y tal, más o menos así. Pero bueno, también es interesante que le des caña al color, que le des caña al volumen y vayas fijándote cómo reaccionan los materiales y la luz que incide sobre ellos. La luz es muy importante tenerla en cuenta a la hora de ilustrar, porque nos va a dar el realismo que queremos, y si no, al menos saber cómo funciona para saber cómo trabajarla, aunque nuestro estilo no vaya a ser realista. Por ejemplo, un estilo anime sigue recopilando, sigue haciendo funcionar las reglas de la luz, aunque no sea súper digamos, tal como es lo que se ve, ¿de acuerdo? Es como todo más cartoon. Bueno, otra cosita. Estoy planteándome, a raíz de muchas sugerencias de amigos de la web, de seguidores de la web y del canal, el tema de organizar algún Patreon. La idea que yo he tenido así al principio, te la comento a ver qué te parece, y si no, pues me puedes dar tu feedback a ver qué otras sugerencias se te ocurre a ti. Es el de hacer vídeos tipo en streaming, o sea, como en directo, en el que vayamos dibujando juntos alguna cosita un poco más como si fuese un proyecto de ilustración, algo así, una portada para tal libro, algo un poco más concreto, más divertido, en el que podamos participar todos. Y pues si haces de mecenas para el vídeo para el trabajo que yo esté haciendo, pues dependiendo de la recompensa, pues puedes llevarte un micro tutorial de cómo es la técnica que he utilizado, o un PSD con todas las capas, o el JPG, o un salvapantallas, o cositas así, ¿de acuerdo? No sé, ¿qué te parece la idea? ¿Te gustaría algo así, como más concreto, como dibujando para ti, diseñando personajes, como unas clases un poco más, no sé, más largas, vídeos mucho más largos, claro, porque dibujar, por muy rápido que uno dibuje, normalmente eso lleva tiempo. Y bueno, es una idea que he tenido. Si se te ocurre cualquier otra que esté guay, soy todo oídos. Así que otra cosita más que quería comentar. Tengo lo de la ropa, lo hemos comentado, lo del estilo. Lo del estilo de dibujar. Si haré algún vídeo más en concreto acerca del estilo, porque es algo que a todos los dibujantes nos trae de culo. Al principio es como, Dios mío, no tengo mi propio estilo. Pero no creo que uno no ha de martirizarse con el estilo, sino que es más una cuestión de
dibujar. Dibujar y dibujar y dibujar, y el estilo poco a poco va saliendo adelante. Es como tú no te molestas, el ejemplo que siempre pongo a mis alumnos, y alguna vez creo que ya te lo he comentado, es que tú no te molestas en tener un estilo peculiar o particular de letra, sino que tú la tienes y cualquiera que te conozca y conozca tu letra, va a reconocer ese estilo de escritura respecto a otros. Entonces, sin que tú hagas nada, tú ya tienes tu propio estilo. No obstante, si hay algún estilo de algún artista que te gusta mucho, bueno, copia a ese artista un poco, estúdialo, más que copiarlo, estúdialo, estudia cómo esa persona hace los ojos o hace las manos o qué paleta de colores utiliza y absorbe eso, pero digiérelo, y de esa síntesis de estudiar a esta persona, saca tus propias conclusiones, ¿de acuerdo? No es que pilles y lo plagio, no, pero hay artistas que nos inspiran más y puedes basarte un poco en la manera que ellos tienen de ver las cosas e interpretarlas, y después tú hacer una reinterpretación de esas cosas y añadirle un poco tu propia esencia. Tú eres único, así que tu arte va a ser único por definición. Así que no te preocupes mucho con el estilo, ¿vale? Sin más, creo que por esta semana ya está. Déjame tus comentarios, por favor, acerca de qué cositas podría hacer que a ti te interesen para que yo te pueda ayudar a ti y tú me puedas ayudar a mí a que sigamos dibujando juntos, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharme, y ante todo, sobre todo y por encima de todas las cosas, gracias por dibujar bien. Hasta la semana que viene. Chao.